Estamos hablando del cuándo se perdió la gobernación de Dios en la tierra. Y ya entendimos de que Satanás aún tiene la gobernación y el poder sobre la tercera parte de los ángeles, que hoy son demonios. Un demonio es un ángel que cayó de la gracia de Dios, es decir, todos los secuaces de Satanás son demonios, que en un tiempo, junto con Satanás, le servían a Dios. Cuando estuvieron en perfección, son ángeles caídos. Satanás tiene el poder sobre un tercio de ángeles que Dios le dio. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Tengamos claro, el dragón, la serpiente antigua, es el diablo o Satanás. Las estrellas del cielo mencionadas en Apocalipsis capítulo 12 son ángeles bíblicamente. Job, en el capítulo 38, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El capítulo 38 de Job habla de la creación de todas las cosas materiales, mientras Dios Jehová, por medio de su Hijo, creaba todas las cosas. Y Job dice de que las estrellas del cielo, es decir, los ángeles, se alegraban por lo que Dios estaba creando. Además, Job, en el capítulo 38, versículo 7, nos dice de que los ángeles simbólicamente son representados como estrellas. Ahora, ¿por qué están bajo la cola de Satanás y no en su cabeza? Porque están bajo su gobernación. Satanás es su gobernante y su principado. A Israel se le dijo: serás cabeza y no cola. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Dios un día tenía la gobernación de todo, siendo el soberano, pero le dio una autoridad a un querubín sobre los demás ángeles. Le dio una posición, un principado, y tiene la autoridad sobre otros ángeles, y para cumplir su misión, Dios le entregó la tercera parte de las estrellas del cielo. Y estas estrellas las arrastró el dragón en su cola, por eso es el principado, por tener la gobernabilidad sobre estos ángeles que se rebelaron juntamente con él. Y para entender, vamos a ir a la parábola de los labradores malvados. Allí Jesús ilustra del cuándo sucedió. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. Algo en destacar y tener en cuenta cuando se refiere a los labradores malvados es el antes de ser malvados. Fueron perfectos, adoradores de Dios y le servían. Y si leemos desde el versículo 33, dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. El versículo 34 sigue diciendo: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron, y a otro apedrearon. Versículo 36. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Versículo 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le pague el fruto a su tiempo. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo?
El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Seguimos leyendo el versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. En esta parábola vamos a entender, primero, Dios es el Señor de la viña. En la ilustración, la viña es la tierra, y la cedió a unos labradores. Y estos labradores representan a Satanás y sus demonios y los hombres. Estos se unieron en un acuerdo y se rebelaron contra el dueño de la viña, Jehová el Dios, y se quedaron con la posesión de la viña, la cual es la tierra. Este es el fondo de esta parábola, porque la forma Jesús les está mostrando al pueblo de Israel, quienes fueron los que desecharon y no reconocieron a Jesús, y por eso dice de que los escribas y los fariseos entendieron que estaban hablando de ellos. Esa es la forma, pero el fondo es de que Dios ese es el dueño de la viña y que la viña es la tierra, ¿sí? Y que la cedió a unos labradores. ¿Por qué dijimos que al principio estos labradores eran buenos? Porque Dios los creó perfectos, como en el caso de aquel querubín, que hasta que no se halló maldad en su corazón, fue perfecto. Lo mismo pasó con las criaturas o la tercera parte de las estrellas. Junto con aquel querubín, le sirvieron a Dios y adoraron a Dios. Lo mismo pasó con el hombre. Mientras el hombre obedeció a Dios, fue perfecto. Pero se rebelaron y cayeron. Entonces esta parábola nos muestra la forma y el fondo. Y entendemos de que estos labradores se quedaron con la posesión de la viña, la cual es la tierra. Satanás, los demonios y los hombres se quedaron con esto, pero Dios recuperará su gobierno en la tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 12, y Lucas, capítulo 20, versículo 9 al 19, narran la misma historia de Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 46. Cuando en la Biblia se menciona de flautas y tamboriles, no es que haya una orquesta en el cielo, o que aquel querubín grande y protector de aquel entonces, ahora llamado Satanás, hubiese sido director. No, cuando se habla de este regocijo es porque los demás seres se alegraron cuando este querubín fue creado. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Satanás fue creado como ángel perfecto, hubo una fiesta en el cielo. Y por eso se dice de que hubo gran regocijo. Ahora, segundo, muchos enseñan en que Satanás se rebeló en el cielo, y no fue así, porque Jehová jamás permitiría una rebelión en su casa. El Salmo 115, versículo 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Está en armonía con Génesis capítulo 3, donde se rebeló el hombre en la tierra. El versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y como dice la profecía de Ezequiel capítulo 28 versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Nunca hubo una rebelión en el cielo, porque Dios nunca perdió su soberanía ni su gobernación. Y menos Satanás hizo un golpe de estado, sino con astucia se quedó con algo que Dios le había dado. Entendiendo esto, ahora sí, ¿cuándo sucedió? Aquel querubín grande y protector vio cómo Dios creó la tierra, y en su astucia sabía que no la podía tomar porque aún Dios no le había dado
una autoridad. Pero luego de haber creado a los animales, entonces Dios creó al hombre y le dio una gobernación, una autoridad a este querubín, ahora llamado Satanás, el cual observó al primer hombre perfecto y se dio cuenta de que no podía engañarlo. Así tuvo que esperar hasta que fue creada la mujer. Y se dijo, en ella sí hay oportunidad. Y como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Satanás no tuvo oportunidad con Adán, sino que esperó hasta que Eva fue creada. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando empezó a acecharla y mentirle. Desde ese momento, la mujer es débil por el oído y los hombres son hábiles por el habla. Dicen tantas cosas. Y Satanás con su astucia manipuló a Eva. Y Eva no necesitó engañar a Adán porque estaba tan enamorado de Eva que aceptó. Así entendemos del cuándo sucedió, en el tiempo de la creación de Eva. Y esto sucedió con el engaño del hombre por causa de Satanás. Cuando hubo la creación física, cielos y tierra, este querubín no se rebeló, porque aún no se le había dado autoridad ni posición. Pero al recibirla, logra engañar a Eva. Y desde ahí en adelante surgió del cuándo sucedió. Satanás se apoderó de lo que Dios le había dado. ¿Cómo lo hizo? Con astucia. Y no con sabiduría, sino con el engaño, porque si hubiese tenido sabiduría no lo hubiese hecho, por la razón del único a quien le pertenece el poder, el dominio, la gobernación, el reino, sobre todo, ese es Jehová, el Rey de Gloria. Salmo 24, versículo 10 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.